Y en todo el país hay una noticia que los que están en el campo realmente la están comentando todos los días, porque es la sequía más devastadora que haya tenido Argentina durante muchísimo tiempo. Algunos dicen que es la peor en los últimos 20 años, hay otros que señalan que esto es históricamente una de las peores que haya tenido la Argentina y toda la República. Por supuesto que Córdoba no está exenta, es una de las más afectadas porque la sequía aquí pegó y pegó muy fuerte. Como consecuencia de eso, hay una seria preocupación en todos los sectores y particularmente también en el gobierno, porque como consecuencia de la falta de cereales y la falta de comercialización, se calcula que va a haber en la provincia de Córdoba un ingreso en menos que puede estar entre los 7.500 y los 9.000 millones de dólares. No hay todavía una precisión absoluta porque algo se está recogiendo. Lo hemos invitado en consecuencia a Sergio Busso. El doctor Sergio Busso es el ministro de Agricultura de la provincia de Córdoba, porque estuvimos conversando hace muy poquitas horas y me manifestaba tu gran preocupación por lo que está sucediendo, ¿no? ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Sí, la verdad que es el tema porque con todo lo que significa la sequía también creo que ha puesto sobre la mesa la importancia que tiene el sector agroalimentario para el país, sobre todo en esta coyuntura, ¿no? Que muchos lo decían los gringos del campo que se gastan todo, claro, y al revés, creo que invierten. No solamente se va a notar la plata que va a faltar en el bolsillo de los que han invertido, arriesgado, que obviamente van a perder, pero va a perder toda la sociedad, porque sobre todo en las provincias productivas como las nuestras, en los pueblos del interior, la falta de esos recursos va a generar dificultades en el resto de la economía. Vos imagínate un pueblo cuando hay una cosecha que se calcula entre 30 o 40% menos, estamos hablando de que Córdoba produce 50 millones de toneladas de grano, vos imagínate, estamos hablando de una cifra importante. El mayor productor de maní y de maíz del país. Y de maíz, con casi 20 millones de toneladas. Vos fíjate, esos menores viajes son menos trabajo, por ejemplo, para el camionero, menos trabajo para el taller, para el gomero. Para el comedor de la ruta. El comedor de la ruta. Digo, tiene un derrame muy fuerte el sector productivo en la vida de los pueblos. Y eso me parece que, bueno, va a poner sobre la mesa la importancia que tiene, más allá de otras cuestiones que tiene el país, por una macroeconomía a nuestro juicio equivocada, por este plano inclinado que vimos hace mucho tiempo de generar cada vez más desequilibrios, inequidades, injusticia y más pobreza. Bueno, esto lo va a agudizar, no tenga ninguna duda. Es una lástima poder hablar de estas cosas, ¿no? Es que lamentablemente hay que hablarlas, pero en un momento tan dificultoso. Pero bueno, yo creo que eso también refleja la importancia que tiene el sector productivo. Muchos gobiernos lo han desconocido absolutamente. Por lo tanto, lo han atacado, Sergio, por lo tanto, lo han atacado, lo han maltratado, claro, lo han penalizado, cuando nosotros creemos que hay un camino totalmente distinto. Y lo vemos en otros países de la región. Fíjate vos, países de la región como Uruguay, Paraguay, Brasil. Bueno, hay productores que se están yendo a Paraguay, claro, Brasil, ¿por Uruguay? qué se van? Porque ahí no tienen retención en la exportación agropecuaria. Fíjate vos, Gustavo, qué paradoja, ¿no? Los que están cosechando, que han invertido, que están cosechando para cosechar algo, no van a poder pagar los costos de producción en la mayoría de los casos. Aún así, en el caso de la soja, van a tener que pagar el 33% bruto de lo que producen. Exacto. Esas son las retenciones. Para decir que pero además del impuesto a las ganancias y el impuesto a la tierra y el impuesto a la propiedad. Totalmente, pero digo, perdiendo vos pagás. Esto es increíble, por eso nosotros siempre planteamos que las retenciones son un mal impuesto o un mal derecho de exportación que penaliza la producción. Y te decía que en el caso de Uruguay, Paraguay o Brasil, que no tienen retención a la exportación agropecuaria y tienen un solo tipo de cambio, un solo dólar billete, obviamente que la situación es totalmente distinta. Por eso, en esos países, cuando uno nota qué pasó en la última década, duplicaron la producción. Sergio, ese es el panorama nacional, absolutamente, sí. Que hay cosas, yo los vengo escuchando, a todos los gobiernos, del color político que fueren, siempre de frente a las políticas nacionales que nunca tienen en cuenta a las provincias, todo se queda en esa gran cabeza, macrocefalía que tiene la Argentina, que es Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Exacto. Bueno, ante esta situación que es realmente muy grave, ¿qué pueden hacer ustedes concretamente en apoyo de los productores? Nosotros en la provincia lo que estamos haciendo
es asistir, acompañar, ni siquiera resolver los problemas. Los problemas son mucho más de fondo. Cuando alguien pierde, lo que nosotros podemos hacer es asistir, acompañar en esta coyuntura para que por lo menos se sienta de última que alguien lo está acompañando o asistiendo. Por ejemplo, con la declaración de emergencia agropecuaria. Esta emergencia agropecuaria son leyes tanto provinciales como nacionales, que es lo que hay, es lo que está. Sirve para prorrogar, diferir o condonar los impuestos inmobiliarios, en el caso de que vos sos propietario de la tierra. Bueno, mal no viene, digamos, que vos perdiste y por lo tanto este año no vas a pagar el impuesto inmobiliario rural. Son casi 4 millones de hectáreas en este sentido, que obviamente el Tesoro Provincial lo va a sentir y mucho. Claro, seguro. Aquí pierden todos, absolutamente. Después la prórroga o el diferimiento de todo lo que son los créditos de la banca oficial. El Banco de Córdoba ha puesto ya en los vencimientos que vos tenías de créditos que podía tener el productor de emergencia, 18 meses de gracia, por decirlo de alguna manera, por lo tanto le va a dar aire a aquel que está perjudicado a encontrar alguna salida. Y por el otro lado también hemos puesto financiamiento a través del Banco de Córdoba. Cuando digo financiamiento, estamos hablando de un contexto que el financiamiento no es lo mejor, pero siempre va a haber tasas negativas. Pero hay un componente que nos pareció que con los productores lo vieron bien, es el tema del año de gracia. Para por lo menos en el caso de los productores esperar de a que llueva, a ver si tienen con qué pagar el año que viene. Tomar oxígeno por lo menos para decir qué va a pasar. Para cómo nosotros estimábamos, y los pronósticos así lo decían, que íbamos a tener ya después de abril un año más llovedor. Y bueno, lo estamos esperando, no lo tenemos. Porque decíamos, vamos a impulsar las siembras de cultivo de invierno, sobre todo trigo, para que el productor tenga un desquite, una revancha, para no esperar la próxima cosecha gruesa. Pero bueno, la verdad es que todos los indicadores, o por lo menos la realidad indica que no estamos teniendo esa lluvia bendita que cambiaría absolutamente el ánimo del productor. Entonces, la situación no es fácil, absolutamente. No, es muy difícil. A nivel nacional, obviamente, también se han homologado los decretos de emergencia, pero esto también demuestra, Gustavo, que hay que empezar a hablar en este contexto de cambio climático que es recurrente, de otras herramientas. De hecho, nosotros en el Ministerio estamos trabajando junto al Ministerio de Finanzas con Osvaldo Giordano en buscar algunas salidas más superadoras a las coberturas que puede tener el productor con respecto a esto de poder producir en una industria a cielo abierto, ¿no? Entonces me parece que hay otro tipo de coberturas, como pueden ser los seguros paramétricos, multirriesgo, otro tipo de coberturas, que seguramente si trabajamos en eso, el productor cuando invierte o emprende o arriesga y le va mal climáticamente pueda por lo menos tener la cobertura, como pasaría con cualquier tipo de seguro, para por lo menos salvar lo que ha invertido. Eso hay que trabajarlo. Creo que en Argentina no se dio todavía una respuesta a esto. Si no se dio es porque no es fácil. Inclusive las mismas compañías de seguro todavía no lo han promocionado. Hay productos en este sentido, pero no son bastante generalizados porque el costo de la prima es muy importante. Pero creo que ahí el Estado se tiene que involucrar a trabajar entre lo público y lo privado y encontrar una respuesta en este sentido. Ahora, hablar de apoyo económico de la Nación ni pensar, ¿no? Porque ¿cuánto nos está debiendo la Nación? Bueno, nos deben un montón de cosas. Claro. Nos deben un montón de cosas, en obras públicas, a la caja de jubilaciones, pero a su vez nos saca, eso es lo más lamentable. No solamente y no coparticipa las retenciones. Porque vuelvo a repetir muchas veces este tema, porque es algo que se naturaliza. El mismo productor, por ahí el productor dice, bueno, tengo otros problemas y no importa tanto las retenciones. Sí importan, no son neutras. Porque la retención es plata que se va al bolsillo del productor y no vuelve nada acá. Y es plata que el productor no tiene para mejorar en genética, innovación tecnológica, en invertir más, en producir más. Si esa plata estuviera en el bolsillo del productor, no tenga ninguna duda que otra sería la situación. Y te lo digo en hechos concretos. Nosotros, por ejemplo, hace 3 o 4 años avanzamos, y por ejemplo, que el maní, que es un complejo absolutamente importante en Córdoba, tiene retenciones. Tenía 12 puntos, lo bajó el Estado Nacional a 4,5. Con esa baja de retenciones, que son más o menos eran 40, 50 millones de dólares al año, ¿qué pasó con eso? Todas inversiones. Todas inversiones, efectivamente. Todas inversiones. Y todo trabajo para los cordobeses. Y lo saben Fíjate todos. Cómo funciona, porque el productor, cuando le sobra la plata, lo invierte en el lugar donde vive, generando más actividad económica, generando más posibilidades de empleo, de trabajo genuino.
Bueno, no la lleva a ningún lado el productor. A lo sumo se compra, como dice el gobernador, una casa en la sierra, pero no vas a encontrar Pero ninguna se lo tiene investigación merecido. de los Si es su paraísos plata. fiscales, no vas a encontrar ninguna investigación de algún productor agropecuario cordobés de Argentina que aparezca en alguna lista de esas investigaciones. Sí. Eso quiere decir que cuando al campo le va bien, a nuestros pueblos también le va bien. Y cuando al campo le va mal, se va a sentir como este año. Le va muy mal. Gracias, Sergio. Gracias a vos, Gustavo, como siempre.